Hello, my name is Joanna and I am a Spanish tutor, and also I teach Spanish to the coffee industry. Today I'm really excited because I have with me to Manuel Montenegro, who is a Peruvian coffee farmer. We're going to be having a conversation about coffee. It will be in Spanish, and it's got two parts. The first part, he's going to be telling me about himself, about his love for coffee, and the second bit, we're going to be talking about technicalities. Having said so, let's welcome Manuel. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joana? ¿Qué tal? Un gusto de escucharte y gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar de café, de lo que más nos apasiona, a tus órdenes. Primeramente, estoy muy agradecida porque has aceptado esta invitación para que podamos tener una conversación. Y quería saber, cuéntame sobre ti, sobre tu historia y por qué el café. Yo sé que tú, desde muy niño, vienes de una familia cafetalera, pero cuéntame un poquitín más. ¿Cómo se inició ese amor por el café? Bueno, como algunos, casi todos lo saben, ¿no? Yo vengo de una familia migrante de la misma región Cajamarca, pero de otra provincia, no en sí de Jaén mismo, pero es Cajamarca. Mis padres emigraron a la ciudad de Jaén. Bueno, mis bisabuelos a la ciudad de Jaén, ya mis padres crecieron en Llama y bajaron también a la ciudad. Mis abuelos se fincaron, los hermanos de mis abuelos, primos de mis abuelos, en la zona de Guabal, pertenece a Guabal, el caserío La Esperanza. Y mis abuelas, por parte de mi abuela, los familiares se fincaron en Chumbalto, unos se dedicaron al café, otros al arroz. Yo me apasioné más por el café, por el tema de cómo mi abuela iba preparando ese café con mucha alegría, ¿no? Lo veía pues cosechar y secarlo, se tomaba su tiempo, tostarlo hora tras hora, estar ahí sentada absorbiendo esos humos de la leña, para que al final nosotros tengamos esas delicias de aromas y luego en el mortero molerlo en la piedra y para que ¡fum! A la olla, ¿no? Y listo, y nosotros felices. Café de olla. Sí. Y en realidad, pues eso como que me marcó en mi vida, me marcó, digo, porque dije, hoy esto es algo ceremonial y en verdad, si bien es cierto, donde nació el café en África, el café es ceremonial, ¿no? En Etiopía hacen una ceremonia del café y sin darse cuenta, o sea, mis ancestros, mi abuela, mis abuelos, o sea, daban esa ceremonia porque el ya estar sentado, esperando el tiempo, esperando que salgan los aromas, ya es una ceremonia, ¿no? Y el tiempo que te dedicas. Entonces, desde ahí me llamó la atención y me gustó y me apasionó el café. Pero yo, como te digo, yo nací en Jaén y es una ciudad donde se concentran todos los negocios del café, del azúcar, del arroz, de lo que da la zona, ¿no? Entonces, es una zona muy comercial. Jaén, si bien es cierto, es una zona que está dentro del nororiente como una perla donde todos los comercios llegan ahí. Entonces, mis padres para romper de repente antiguamente, pues, o sea, todos se dedicaban al cultivo y no tenían la oportunidad de estudiar. Mis padres como comerciantes o negociadores de los productos, porque mi madre, que en paz descanse, ella se dedicó al comercio de verduras, de yuca, de todo dentro de un mercado. Y yo he ido creciendo entre eso, entre la finca y el comercio. Entonces, me jalaban los dos y yo me tenía que quedar ahí a estudiar para poder salir, porque la idea era de surgir, ¿no? En los pueblos nosotros tratamos de tener la oportunidad o buscarnos la oportunidad en la vida para poder salir adelante. Entonces, de ahí me viene la pasión y bueno, y aquí estamos, todavía vivitos para contar del café. Qué linda vida, y me hace recordar mucho a mi infancia, porque yo también, al ser de San Martín, ser de Tarapoto, pues siempre hemos tenido café, ¿no? Y me acuerdo también esas mañanas, sobre todo yo me iba de muy pequeña al mercado, acostumbrábamos a irnos a las 5 de la mañana y lo primero que olías era el café. Sí. Mis primeras memorias también de niña café. son de café, ¿no? Sí. Dime, ¿y cuéntame, dónde se encuentra tu plantación de café? Me estabas comentando que eres de Jaén,
pero para nuestra audiencia, ¿nos puedes decir dónde está Jaén y dónde está tu plantación de café y a qué altura se encuentra sobre el nivel del mar? Claro que sí. Mira, Jaén está en el departamento de Cajamarca, la región Cajamarca, en el rico Perú. La finca que nosotros manejamos en conjunto familiar, que tenemos en La Esperanza, pertenece a Guabal, un distrito de Jaén. Está a 1.700 metros de altitud sobre el nivel del mar. Tenemos variedades dentro de las 4 hectáreas de la finca. Tenemos típica o nacional. Tenemos caturro amarillo, bourbon, y ahorita estamos con una variedad que es geisha. Ya. Y también me comentabas que tenías Costa Rica. En realidad, dentro de la organización, te cuento, somos un grupo en una organización que se llama Integra Coffee, ahora que estamos organizados por el tema de poder, si bien es cierto, para exportar hay que agruparnos, porque solo no se va a poder, entonces, porque los mundos de los negocios no te va a querer comprar 5 sacos por el tema de logística y costos y elevados y todo eso, entonces tenemos que agruparnos entre la comunidad o armar una asociación. Yo ahorita estoy encargándome del área comercial de Integra Coffee, en cual nosotros dentro de la zona tenemos unas variedades que a mí me gusta mucho, que ahora está gustando en Asia, es Costa Rica. Pero es muy peculiar el Costa Rica, ¿por qué? Porque yo cuando la primera vez que ofrecí al mundo o a mi cliente y le mandé la muestra con Costa Rica, le gustó, pero cuando me compró, me pidió información, Manuel, ¿es Costa Rica 95? Y yo, pues digo, los híbridos casi en el mundo del café especial son pocos lo que se compra, ¿no? Porque antes sí se compraba, pero por la durabilidad de los atributos, un híbrido puede darte un café rico, pero en el tiempo corto se va perdiendo esos atributos, ¿no? Y el tostador compra siempre café para tenerlo un cierto tiempo, ¿no? Y ahí empezamos a investigar, irnos donde el productor, nosotros tal cual nos decía el productor, es Costa Rica, le decíamos es Costa Rica, porque es la trazabilidad, ¿no? Tú me dices, mi café es Johanna, mi café es Johanna, ¿no? Entonces de repente por ahí dicen, no, pero Johanna es un café híbrido, tal. Me voy y le pregunto a los productores, digo, señor, ¿me podría explicar, o amigo, o hermano, ¿me podría explicar por qué Costa Rica? Me dice, no, Manuel, nosotros encontramos ya esta variedad aquí, hemos estado en los cerros, hemos estado limpiando y encontrábamos los cafetos y se parecía al Costa Rica. Y por eso. Entonces, ¿por qué se parecía al Costa Rica? Porque es un grano grande, es un grano muy, muy dulce la floración y cargaba bastante el grano, entonces pero se parece, y en esa época que después que había venido la Royal, se estaba entrando el Catimor, el H1, todos los híbridos que por habido y por haber, entonces ellos decidieron llamarlo Costa Rica porque se parecía, ¿no? Ah, ahora entiendo. Muy fácil. Sí. Fantástico, qué buena historia. Dime una cosa, ahora, en resumen, ¿por qué se caracteriza tu café? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que lo hace especial? El café de Jaén, vámonos al café de Jaén. Bueno, Y ahí sí siempre nos voy a puedes decir, explicar un poco sobre el café de tu finca. como siempre digo, y yo creo que como buen peruano, o sea, yo voy a defender el café de todo el Perú, ¿no? Pero vamos a hablar especialmente del café El de mi café de zona, Jaén. de Jaén. Como vuelvo a decir, nosotros tenemos muchas variedades de microclimas. La diferencia que lo hace para mí es la calidad y la pasión y cómo se hace el café en nuestra zona. O sea, es el amor, es la dedicación, la humildad, la sencillez de las personas. O sea, eso transmite al café y yo creo que eso rompe fronteras, no hay límites para sentir a una persona que es buena o es mala. O sea, indiscutiblemente no digamos que la persona que en sí, o sea, que produce un buen café tiene que ser la persona perfecta, sino es parte de su crianza, tener las bondades, tener la sencillez, tener la humildad, ese cariño que tienen a lo que hacen. Entonces, eso hace muy especial al café de mi zona, porque todos los agricultores que se dedican al café, realmente agricultores, siempre van a hacer las cosas sin renegar, porque se han dedicado a toda la vida a eso.
Pero sí habemos agricultores que ya nos dedicamos al comercio y si perdiste, reniegas. En cambio, el productor no. El productor, ¿qué es lo que hace? Le da pasión, le da pasión, le da pasión, enseña a sus hijos, se va de generación en generación. Muchas veces se está perdiendo y ahora hemos tenido problemas de que los hijos se están bajando hacia las ciudades y dentro de poco vamos a tener un grave problema que se va a perder la caficultura. Y eso debemos ver también, es un tema muy complejo para detallar, ¿no? Sí, realmente este es un buen desafío al cual se están enfrentando los caficultores. Pero dime una cosa, ¿qué es lo que caracteriza? La pasión está fabulosa. Hablamos también hace un rato que, por ejemplo, los cafés de mi tierra tienen un sabor más a jazmín. Si te vas tú Ok, al ok. ¿no? Tienen los de Cusco, tienen un sabor un poco pues, Sí, no, más no, claro, cacao. como yo te Y vuelvo. dime una cosa, ¿qué caracteriza al café de Jaén? Jaén, su acidez Así es muy brillante. Si tú lo has probado, tienen una mandarina, tienen un passion fruit, tienen un durazno, tienen, o sea, como que es un café muy complejo, ¿no? O sea, es un cafecito de que, si bien es cierto, por las altitudes que tenemos, como yo digo, y vuelvo a repetir, el 90% te da la naturaleza, la planta en conjunto con la tierra. El 10% lo desarrolla el agricultor. Pero dentro de ese 10% y lo que le hace especial es los atributos que tienen diferente a los demás buenos cafés del Perú. Como te sí. vuelvo a repetir, nuestra acidez nos hace generar más expectativas. Si bien es cierto, para muchas personas la acidez debe ser no muy punzante, porque si no, no te dejas probar un café, ¿no? Pero estas son acidez dulces que reflejan un sabor a mandarina, pero te tiran un dulzor ahí. O sea, es un café para mí completo, pero no quiero decir que es el mejor del mundo, sino que es completito. Que es complejo. Muy buena respuesta. Así no ofendes a nadie. No, no. No, es que el café de tu tierra es muy bueno. Me gusta mucho el café de tu tierra y como yo te lo comentaba, Pero San Martín en tiene buen café, ¿eh? San Martín tiene buen café, pero, sabes, amo mi tierra, pero también amo Jaén, me gusta mucho como tú lo decías, la gente en Jaén siempre me acoge muy bien, con los brazos abiertos, inclusive compartimos un poco las mismas comidas, que lo hace que hace que lo quiera Lo aún hace más. más rico, más rico, más rico. Dime, cuéntame, ¿qué variedades estás sembrando ahora? Como te vuelvo a repetir, tenemos el caturro amarillo, el Ujú. bourbon, el típico nacional, y ahorita hemos sembrado una parte geisha. Esa semilla la traje yo de Panamá, de un productor que es muy conocido en el mundo del café, que es don Francisco Serracín. ¿Ya? Y estamos esperando sus buenos frutos, ¿no? Y Ah, en por sí, todavía no has obtenido una cosecha no, no, todavía no. todavía, Bueno, porque pues este va a ser su bueno, es primer esta proceso hora sintético. para verlo, ¿no? De acá a unos cuantos años, No, este año ya debe ser este año. noviembre, por ahí debe estar ya ese cafecito. Ya. Qué fantástico, muy bien. Y dime una cosa, háblame sobre los procesos del café. ¿Cuáles son los procesos nuestra audiencia no siempre sabe de todos los procesos del café? ¿Nos puedes explicar un poquito cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es que tú siembras de la semilla, cómo viene a la taza de café? Ah, primero, o sea, para implementar una finca, lo que vamos a necesitar, si bien es cierto, es el cafeto, ¿no? O sea, la Ujú. semilla del café y la planta del café. Pero antes del cafeto, esto viene de un grano pergamino de café, ¿no? De un grano pergamino que se germina y se vuelve una planta para ponerlo en suelo definitivo. Eso tiene un largo proceso, desde que plantas y todo va a pasar un cierto tiempo hasta la cosecha, que digamos que durante todo ese proceso va a demorar 3 años. No es fácil hacer un café. Sí, no, El sí, yo sufrimiento que sé hay, que el trabajo que hay, no es fácil. Solamente los apasionados, los que se dedican al café, lo ven de una manera del día a día, pero los que estamos afuera nos ponemos a sentar, o los que no saben de un café, ponle a sembrar un café, no lo va a hacer, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Primero, en el campo se germina los cafetos o las plantas de café, se germina en un germinador o en un vivero hasta cierta edad de la planta donde ya pueda sostenerse en suelo definitivo. De eso se encargan los ingenieros agrónomos,
hay parte que colabora con nosotros, por eso dijimos, toda la parte que colabora en bien de la mejora de los productores, ya sea en el café, ya sea en la producción, ya sea en la plantación, en el desarrollo, en plante, proceso, pergamino, en el tueste, es muy importante. Porque si bien es cierto, quien nos va a dar los parámetros que estamos haciendo un buen café es el consumidor final, ¿no es cierto? Desde ahí tenemos que partir qué estamos desarrollando y qué estamos haciendo. Nosotros desarrollamos así cierto tiempo, se germinan los cafetos para tener una planta y los ingenieros ven lo que es el estudio de suelos para ver qué atributos tiene el suelo, cuáles son sus minerales que tienen, todo lo que tiene, ¿no? Entonces, según eso, se va sembrando los cafetos y se van abonando. Entonces, en un proceso llega un momento ya que el café va creciendo con los cuidados, con los ingenieros, con el productor, va creciendo y va a dar una floración a cierto tiempo. Florece el café, luego que vienen los frutos, sigue el proceso, se madura el cerezo, sigue el proceso, viene la cosecha selectiva Con la y cosecha lo más importante. selectiva, perdona que te corte un momentillo, la cosecha selectiva, y tú me contabas con que cuenta es sobre todo a cargo de los familiares generalmente. Sí, sí. Bueno, en mi caso sí. Nos reunimos o nos reuníamos, ahora ya casi hay poco ya. Nos reuníamos todos los familiares, todo era como una fiesta, ¿no? O sea, era cosecha de café y justo daba en una época de fin de semana, ¡blum!, nos íbamos y los que vivían ahí en el campo se quedaban a cosechar todo y avanzábamos el fin de semana que íbamos, ¿no? Pero ahora, si bien es cierto, por el tema de pandemia, el desplazamiento de los caficultores la mano de obra se está haciendo complicada. Pero volviendo a lo anterior, entonces nosotros en mayor caso hacemos entre familia o contratamos lo de la zona para hacer la cosecha Okay. selectiva. Así es. Luego de la cosecha selectiva ya vienen nuestro mayor resultado que nos ha dado en Jaén, que tú conoces, es los cafés lavados. Si tú has ido a Jaén, casi todos los cafés que has probado son washed lavados, ¿no? Lavado, lavado. ¿Por qué? Porque les ha dado, o sea, resultados en el sentido de que están sacando buenos cafés especiales. Y bueno, y ahora el mundo del café, el mundo de los tostadores están pidiendo cafés honey, lavados, que ya están empezando por la zona hacerse. Ya estamos empezando Bueno. ya poco a poco, sí. Y naturales muy poco, me imagino, o ya no hay Sí, naturales. en realidad naturales, ¿por qué? Porque Jaén siempre se caracterizó por vender sus cafés lavados y tenían mercados. Naturales nadie se iba para allá, pero ahora ya el mundo de los tostadores está mirando hacia Jaén y si hay comprador de naturales, el productor tiene que adecuarse al comprador, ¿no? Tal cual, es así. Sí, muy bien. Sí, sí, te hablo de naturales porque como ya sabes, bueno, yo me he criado con café, no lo llamamos natural, ¿cómo? Coco. No, así, lo tiraban al suelo a secar con semilla y con todo, pues sí, ese era el que consumíamos, ¿no? Sí. Es antiguamente lo que se hacía en el café, ¿no? O sea, como te digo, eso puede estar retrocediendo a lo antiguo, pero ahora ya con más Con tecnificación, más técnica. ya no puedes tirarlo al suelo a secar un natural porque va, como es célula viva el café, va a absorber todo lo que tiene alrededor. Si hay por ahí digamos, petróleo, lo va a jalar el café, si hay estiércol de la vaca, o sea, y cuando vas a catar ese café no te va a gustar, entonces ahora hay que tener un cuidado, ¿no es cierto? Sí, Entonces ahora se exactamente. están haciendo naturales, pero en camas africanas, y eso demanda más infraestructura y menos producción, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el espacio que te genera un café natural, tienes un saco, pero tienes que tenderlo en 20 metros, más o menos. Sí, 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 sí. Y dime una cosa, luego tienes tú, entonces generalmente es el lavado, y luego nos hemos quedado en los lavados, y de ahí, ¿cuál es el siguiente proceso? Bueno, después del lavado se viene la fermentación. Ujú. Dependiendo la altitud se hace la fermentación porque es el clima, ¿no? Si hay un clima cálido, vas a tener que fermentar menos horas. Si hay un clima templado, o sea, un clima con temperaturas bajas, tienes que alargar la fermentación. Ya también ahí están de la mano de los indicados que hacen los procesos. Los ingenieros le dan los parámetros al productor y el productor va, nosotros tenemos que ir, o sea, como se dice, probando. Voy a hacer este saquito con 20 horas, digamos. Este saquito de mañana, 24 horas. Este saquito de 30. Si estoy en el de 24, perfecto. Una taza
rica y de repente el de 26 horas me da más rica, ay, ya voy descartando, ¿no es cierto? Entonces voy descartando, pero no me voy arriesgando en todo que toda mi producción se malogre, sino que voy innovando. Y cuando uno va innovando los procesos, va descubriendo las virtudes y las cualidades del café. O sea, quiere decir que el café o sea, el café ya te dio todo, pero ya parte de ti, el 10%, vuelvo a repetir, de cómo manejes tú tu producción. Eso es muy importante. Luego de ahí que viene la fermentación, viene o sea, el oreo que le hicimos, lo haríamos en Maya Rachel, para después al final pasar al secado en secadores solares con camas africanas o altidos, ¿no? Entonces, luego de ahí eso es un proceso lento de 25 a 30 días, dependiendo cómo va el secado del café. Puede ser 25, puede ser 30 días. Sí. Hay que ir removiéndolo para luego almacenarlo dentro de la finca o donde está el beneficio, se adecua o se hace un almacenamiento adecuado. Una vez secado al 11%, se pone en bolsa Grainpro, se pone al saco y se espera más o menos un reposo que normalmente para nosotros no es muy relevante, pero el productor quiere reposarlo porque quiere reposarlo, ¿no? Que reposa su café porque él ya se acostumbró a reposar, pero y más que todo creo que se hace porque ir juntando más sacos para llevarlo todo juntos. Sí, sí, sí. Y luego esto lo llevas a un almacén, le llevas a otro almacén que está en Jaén, ¿no es cierto? Que está a una hora y media más o menos. Sí, después que tenemos ya el lote de café ya listo para la entrega, se lleva a la asociación y se pasa por un proceso de evaluación. Ahí ya determinan el calidad el rendimiento físico y la calidad de taza, ¿no? Sí, normalmente. Y luego, ¿quiénes son generalmente? Y ahí pasa a tostar el café. ¿O en todo no, caso? de ahí no. Mayormente los cafés se va en verde para exportación. ¿Y el consumo en el Perú? Oh, eso en realidad es un tema muy amplio, ¿no? Es más que, creo que cultural, es más cultural que decir que no puedes comprar o no tienes al alcance un café. Somos buenos productores en café, el segundo exportador en café orgánico al mundo, por no decirlo. No voy a decir el mejor, sino vamos a ser uno de los mejores, pero no sabemos tomar café. Porque esto es cultural, siempre nos hemos dedicado, o sea, a no valorar lo nuestro, ¿no? Y me meto ahí que ya es un poco política, pero nuestro consumo per cápita por persona no es más de 600 gramos al año. Sí. Incomparable, imagínate, claro, Chile no es un productor de café, pero consume 2 kilos al año, ¿entiendes? Incomparable con Brasil, que genera todo el café del mundo, pero consume su 50% en Brasil. Entonces, mientras nosotros no logremos un consumo, una cultura cafetera aquí de consumo en el Perú, siempre nuestros mejores granos van a ir afuera. Sí. Pero sin embargo, somos el mayor consumidor de café solubles, que nos estamos matando. ¿Entiendes? O sea, es un tema cultural, te digo. O sea, es un tema cultural. Si bien es cierto, hasta tú habrás tomado, yo en mi niñez, en mi juventud, he tomado un café instantáneo. Sí. Porque me lo enseñaron así, un café instantáneo, ¿no? Pero yendo hacia atrás, en las fincas, en las chacras, los abuelos no sabían que era un café instantáneo. ¿Me entiendes? Tomaban el café que ellos producían, café de olla. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos es la información, compartirla, educarlo para las mejores futuras generaciones que vengan y consuman un café. Yo digo, no es fácil, pero sí es un arduo trabajo y hay que ir también de la mano con los buenos gestores, o sea, hay que tener de la mano con los políticos, con todo, porque es la única forma, te digo así. El productor muchas veces, bueno, ahora estamos cambiando y me da mucha alegría. El productor no sabía qué café estaba produciendo. Ahora todo productor de nuestra organización, antes de que su café sea exportado, él ya lo probó. Y si es bueno, va a saber que las cosas se están haciendo bien, y si es malo, también se le va a decir que está haciendo mal las cosas. Bueno, pues ojalá esperemos, ¿no?, que en los próximos años eso cambie y que los peruanos empecemos que aprendamos a conocer más el café, y sobre todo nuestro café. Dime, ¿cuáles son los contratiempos o los desafíos que están atravesando ahora? ¿Cuáles son los dos principales desafíos que están atravesando ahora? Y sobre todo con la pandemia.
Bueno, si bien es cierto, este es un problema mundial y como te vuelvo a repetir, lo que tiene que pasar, pasa. Esto es inevitable, ¿no? O sea, tuvo que caer en este momento, afrontarlo. Si bien es cierto, vuelvo a decirte, somos un país muy golpeado, aparte por que estamos levantándonos, nos acecha de nuevo la inflación, la economía y todo, y sobre todo la agricultura, que es parte primordial del desarrollo del Perú. Sin embargo, hemos tenido complicaciones en los desplazamientos, en las cosechas, no porque se haya querido, o sea, poner esas trabas, sino que es coyuntural de lo que se está sucediendo, ¿no? Y tenemos que estar preparados para todos estos retos. En sí, ha bajado la producción un 30% por falta de mano de obra, porque no se desplazan las personas hacia las fincas. La calidad por el tiempo de cosecha y que se les pase el grano, se les cae el grano, un 30%. Y bueno, y aún así se está logrando sacar adelante, se está desarrollando un desplazamiento del productor a través de organizaciones, organizándonos para, en conjunto con las autoridades, ver la manera de que esto no puede parar, no debe perjudicar mucho al productor. Si bien es cierto, ya no se está perjudicando, sino que al menos sea lo menos posible que perjudique al productor, de que al menos del 100%, un 70% se logre posicionar o desarrollar, y aún así estamos luchando, ¿no? Tenemos muchos desafíos, y nuestro gran desafío ahorita es recuperarnos, ¿no? Recuperarnos y juntos sí se va a poder lograr. Pero como vuelvo a decir, fue algo inevitable y hay que estar preparado para todo. Es verdad. ¿Tus metas para el próximo año? Bueno, mis metas, yo vuelvo a repetir que a título personal no las tengo. Trabajo en comunión, trabajo en lo social. Quiero que mis hermanos en conjunto, si yo me como una torta, que coman una torta conmigo, que esa torta la compartimos. Si yo me tengo que ir de viaje, quiero que mis hermanos se vayan de viaje conmigo. Si yo me tengo que comer un caviar con el rey, quiero que mis hermanos caficultores estén ahí. Entonces, mi meta es de que logremos en conjunto posicionarnos y que sean conocidos a nivel mundial, ¿no? La meta de en conjunto, ¿no? O sea, Bueno, que ellos... aquí el café peruano, pues poco a poco está entrando en Inglaterra. Cada vez que veo un café peruano, un café especial, soy la primera en comprarlo. Me encanta. Y sobre todo los que he visto son café de Jaén, lo cual es muy lindo. Dime, Sí. háblame de tu comprador ideal. ¿Quién es un tostador pequeño, un tostador pequeño, una multinacional? ¿Quién es tu comprador ideal? Si vivieras en un mundo de sueños, comprador ideal. Yo si viviera un mundo de sueños, ¿no? Pero como dice, los sueños, sueños son. Y a mi edad, los sueños siempre van a ser mejores y siempre van a ser más de lo que soñaba antes, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, trabajo en lo que es en lo social, y diría yo que nuestra mejor perspectiva para nosotros, con lo que estamos trabajando y ahí logrando, nuestro ideal es el micro tostador, ¿no? El pequeño tostador que tiene su cafetería, que es más trazable y es más directo porque compra del productor, va a su tostaduría, y de la tostaduría va al consumidor. Lo que antes no se hacía, se iba al acopiador, el acopiador al exportador, el exportador al importador, del importador al microtostador, del microtostador al consumidor. Sin embargo, entonces, si acortamos la brecha, mi sueño ya lo estamos logrando, de acortar las brechas, entonces, ¿qué va a hacer? El que llega a ese buen café, si pagaba $10 y acá se le pagaba 1, esos nuevos restantes se van a dividir entre ambas partes, ¿me entiendes? Entonces, mi gran sueño o mi cliente ideal es un tostador que tenga su cafetería y que muestre la calidad al mundo, ¿no? Porque cuando es macro, cuando es magnitud, se pierde en la calidad porque todo se junta. De todo el mundo se juntan los cafés y se hacen los blends. O sea, ya no tenemos origen, sino tenemos cafés de todo el mundo. Es verdad. Bueno, esperemos que a través de estas entrevistas también los pequeños tostadores ingleses o europeos pues empiecen a comunicarse con ustedes. Perdón, creo que ha pasado, tenemos un inconveniente. Manuel, te fuiste, volviste. Pero bueno, en fin, Manuel, seguimos. Entonces, con esto concluimos la primera parte y nos vemos en el siguiente espacio. Okay. Thank you for watching. For those of you who would like to carry on watching the second part, please, you are more than welcome.